Que claro, nunca te imaginas que te va a pasar algo así en la vida, o sea, para nada. Para nada. Para nada te lo imaginas. Y más que te pase a ti, ¿no? Pasa a mi Y, tío o a mi abuelo de no sé qué, vale, le ha pasado al Yayo, ¿no? Que tiene tanto, pero realmente es como, wow, me ha pasado a mí. y la cosa es esa, que con lo que te ha pasado a ti y con lo que tú eres capaz de hacer y crear en el arte, la gente que puedes ayudar es una barbaridad. Una embolia, una trombosis, todo esto es lo mismo, son diferentes nombres de lo mismo. Es cuando tu cerebro, por alguna causa, se queda sin oxígeno, alguna de sus células, de sus neuronas, y entonces pues se van muriendo neuronitas y se van apagando funciones del cuerpo porque no llega el riego sanguíneo como tiene que llegar a su sitio. Se te puede paralizar un lado del cuerpo, que normalmente es lo que pasa, ¿no? Se te puede paralizar el cuerpo, te puedes quedar sin habla, puedes perder conocimiento directamente. Básicamente serían como esas tres, ¿no? Que no puedas hablar, que no te puedas mover. Tú, por lo que me comentaste, cuando te sucedió a ti, no sabías lo que te había sucedido. O sea, fue como un desmayo lo tuyo, ¿no? Fue muy raro porque, bueno, fue cuando el COVID, fue en plena pandemia, ¿no? Entonces fue justo en confinamiento, ¿no? Entonces era como al principio de toda la movida del COVID y no se sabía tampoco muy bien las consecuencias de esto, ¿no? Ujú. Y entonces yo realmente pensaba que era el COVID, ¿no? Y dije, wow, pillas esto y mira lo que te pasa, ¿no? Y pensaba, bueno, he pillado COVID, ¿no? Es lo primero que pensé, porque yo me levanté por la mañana de la cama y tenía como mala sensación de estómago, ¿no? Así como el estómago un poco como revuelto, ¿no? Y entonces fui al baño y me senté en la taza del váter, ¿no? Y iba a hacer pis y ahí me quedé paralizada. O sea, no me podía mover de repente. Sentía como escalofríos y como sudaba un montón de repente, como un malestar general, ¿no? Del cuerpo y además no me podía mover y mis músculos empezaron a estar como súper tensos, ¿sabes? De todo el cuerpo, las piernas, los brazos y no me podía levantar. O sea, yo le decía a mis piernas, le decía la orden, ¿no? De levantar, ¿no? Y era como, no me está haciendo caso, digo, ¿qué está pasando aquí, no? Y era como, Y qué, o sea, ¿qué era? ¿Solo tus piernas o todo tu cuerpo? era todo el cuerpo, o sea, no podía mover ni los brazos, ni las piernas, ni nada. Así que, Hostia. como podía mover la cabeza, o sea, estaba consciente y podía hablar también, pero no podía mover. Claro, era una sensación súper extraña, ¿no? De decir como esa acción que hace sin pensar, ¿no? De levantarte. Sí, sí. Pero yo intentaba hacer esto, pero mi cuerpo no lo hacía, ¿no? Mi mente lo pensaba, pero mi cuerpo no lo hacía. Entonces era como muy heavy de qué está pasando. Y además eso, los músculos como súper tensos. No podía hacer nada. Entonces era como, wow, ¿qué hago, no? Y no tenía, claro, tampoco tenía el móvil porque estaba en el baño y no me suelo llevar el móvil al Claro. lavabo ni nada. Pero igualmente, aunque lo tuviera, es que no podía mover los brazos ni nada. Y era Claro. como, wow. Pero yo pensaba que, digo, he pillado COVID. Era lo claro, era lo que pensaba, ¿no? Era tan extraño porque es eso, es como, quieres hacer algo y tu cuerpo no te deja. Y dices, ¿qué está pasando aquí? No soy yo, ¿no? O sea, algo que no funciona, pero tampoco sé qué hacer ni qué está pasando, ¿no? Realmente no sé cuánto tiempo pasó, porque no soy consciente del tiempo que pasó esto, pero claro, yo estaba, ya te digo, estaba sentada en el váter, ¿no? Y era como, bueno, que tengo que hacer algo, ¿no? Para salir de aquí. Entonces, como pude, me tiré al suelo. Ya te digo, mi cuerpo no reaccionaba, no podía moverme, era en plan, me tiré como pude y entonces caí boca abajo en el baño y me quedé entre el baño y el bidet, digamos, ¿no? De cara hacia abajo. Entonces empecé como a picar, digo, tengo que hacer algo para ver si alguien me escucha y puede venir, porque yo estaba sola, ¿no? Yo vivo sola y estaba sola en ese momento también. Entonces era como, tengo que hacer algo para que alguien me escuche o no sé, algo, porque no sabías bien, ¿no? Entonces mis brazos empezaban como a azotarme a mí misma, como empecé a tener como convulsiones, ¿no? Hostia. Y entonces me azotaba yo a mí misma y luego empezaron mis piernas a hacer lo mismo, ¿no? A darme contra el suelo.
rollo niña del exorcista, ahora lo puedo explicar como así, ¿no? Para poner como una imagen de lo que podría estar pasando, ¿no? O como un ataque de epilepsia o alguna cosa así, ¿no? Entonces, eso, no me podía mover por mí misma, pero mis piernas y mis brazos se movían por sí solos, digamos. Como que tenían un reflejo de lo que tú mandabas, pero ellos accionaban lo que Sí, querían, lo que ¿no? querían, Así. porque igualmente yo me quería levantar, pero no hacían el movimiento de levantarse, ¿no? Eran como descontrolados todo el rato, ¿no? Intentaba golpear el suelo igualmente como podía, porque mi brazo, yo quería golpear, pero mi brazo iba donde quería, ¿no? Pero claro, igualmente estuve picando un poco, pero no sentía yo respuestas de nadie, ¿no? O sea, o nadie me escuchaba, o bueno, qué sé yo, ¿no? Al final es un golpe, pero... Entonces empecé a gritar, digo, ya que puedo hablar, ¿no? Que podía hablar, digo, pues grito. Pero al principio también era como, pues que si grito voy a molestar a alguien, Ya, ¿no? claro. En plan, voy a molestar a los vecinos si grito, ¿no? Pero era como, o gritas porque es que no hay más, ¿no? Que alguien me ayude, ¿no? Entonces empecé a gritar como que necesitaba ayuda, que estaba mal, que necesitaba una ambulancia, ¿no? Y empecé como a gritar, pero yo no sentía respuesta de nada, de nadie. Y yo seguía así, seguía gritando y estaba todavía tumbada boca abajo en el suelo y gritando, ¿no? Y entonces era como, ahora estoy gritando y era como el único recurso que tenía, ¿no? Y no sabía cómo seguir. Y entonces empecé a gritar los nombres de los vecinos, ¿no? Porque, bueno, o sea, ¿no? A ver si alguno por su nombre era como más fácil que me escuchara. Y yo seguía igual, ¿no? Necesito una ambulancia, no estoy bien, necesito una ambulancia, que alguien me ayude. Y al final un vecino me escuchó y entonces vinieron. Algunos de ellos tienen la llave de casa porque me conocen de siempre, ¿no? Y tienen alguna la llave. Y entonces vinieron y yo tenía las llaves puestas. Hostia. Y entonces, claro, no podían abrir, ¿no? Entonces era como, bueno, ¿tienes las llaves puestas? Y yo decía que no, pero resultó que sí, que las tenía puestas. Y entonces ahí llega un clic mágico que no sé de dónde sacar las fuerzas, pero salen unas fuerzas impresionantes de dentro de ti. Y pude girarme del suelo, de estar boca abajo, poder sentarme, darme la vuelta e ir del baño hacia el pasillo y del pasillo, recorriendo el pasillo como podía, porque mis piernas aún seguían ahí y los brazos seguían ahí a su libre albedrío, hasta llegar a la puerta, levantar el brazo y abrir la puerta, ¿no? Entonces ya estaban ahí los vecinos todos afuera esperándome y demás. Y era eso, claro. Entonces en ese momento sentí que mi cuerpo se empezaba como a despertar. ¿Sabes el cosquillo este cuando se te duele una pierna, que estás mucho rato? Pues empecé a notar como eso, ¿no? Ya entraron y eso me empezaba como a despertar todo, ¿no? Y además ya llamaron enseguida, ¿no? A los médicos que llegaron en nada, o sea, súper rápido todo. Pero que llegaron allí rollo con los EPIs, claro, ya te digo, era rollo COVID, al principio venían con las, como si fueran al espacio, ¿no? Entran todos a mi comedor ahí y tal, y ahí sentada que no podía moverme mucho. Y eso, te digo, se empezaba como a despertar todo, pero el brazo y la mano izquierdos no respondían. Eso sí que era como lo típico, ¿no? Que dicen, ¿dónde está la mano muerta? ¿No? Y haces la broma, ¿no? Pero esta vez no era broma, ¿no? O sea, eso sí que no se movía para nada. Les dije, esto no es COVID, ¿no? Y se miraban entre ellos, ¿no? Los enfermeros me dijeron, creemos que has tenido un ictus. Y yo me quedé así como, ¿un ictus? ¿No? En ese momento también lo que me decías tú de explica qué es un ictus, ¿no? Era como, esto no es algo que le pasa a la gente mayor de vez en cuando, claro, y que se muere, ¿no? Y era como, ¿en serio? ¿Qué ha pasado, no? O sea, en ese momento no... Porque tú, ¿cuántos años tienes? Yo ahora voy a hacer 35, esto me pasó con 32 años. Ya ves. 32 años. Y se piensa que los ictus le dan a gente de 50 para arriba. Y cada vez ahora hay más gente joven que le ocurre, ¿no? Y por eso también esta forma de visibilizar, ¿no? Esta enfermedad. Además es muy importante eso. Ellos me decían, en 2 horas tenemos que llegar al hospital, ¿no? Es muy importante el tiempo que pasa desde que te da el ataque en sí hasta que llegas al hospital, porque tienen que hacer todas las pruebas posibles para descartar cosas de que te hayan pasado, por qué te haya pasado, si es algo del corazón, de los pulmones, del cerebro en sí, que no haya otro trombo, ¿no? Que poder pararlo y que todo esté más o menos bien. Entonces ese espacio, ¿no? Contra más espacio pasa, pues se van muriendo más, ¿no? Se van apagando más botoncitos en el cerebro
que luego para recuperarse o pueden que no se recuperen más, ¿no? O eso, van apagándose como funciones, ¿no? de tu cuerpo. Entonces es como muy, muy importante, sobre todo eso, reconocer los síntomas, ¿no? Aunque sean muy leves, y de llegar lo antes posible al hospital para que puedan como controlarlo todo, ¿no? Nadie pudo acompañarme, ni siquiera en la ambulancia, y luego en el hospital tampoco, ¿no? O sea que no podía ir nadie contigo, ¿no? En esa época, ¿no? Entonces, claro, fue más también esa cosa, ¿no? Y también como te llevan con la silla y todo, y lo primero que pensé era como, no voy a poder bailar nunca más, ¿no? De que yo bailo normalmente y así, como hobby, pero ¿no? También es como mi vía de escape, ¿no? Y fue lo primero que pensé, ¿no? Me voy a quedar en esta silla y no voy a poder bailar nunca más, ¿no? Y era como, y encima no puede venir nadie conmigo en la ambulancia. Y entonces fue como, ¿no? ¿Qué está pasando? Todo tu mundo de repente se ha parado, ¿no? Literalmente. Y ahí empezó todo, ¿no? De llegar al hospital y haciéndome pruebas, o sea, la verdad es que se portaron súper bien, ¿no? A pesar de todo, no me puedo quejar, y a veces dicen la sanidad pública, tal y cual, sí tendrá sus cosas malas, pero en esos momentos cuando había gente que estaba realmente mal, la verdad que estaban súper atentos con todo el mundo, ¿no? Y no me preguntaban cómo llamaba, me decían, ¿cuántos años tienes? ¿No? ¿No? ¿Qué haces aquí? ¿Cuántos años tienes? Y yo, 32. Claro, estaba, es lo que decías tú, ¿no? Estaba en la UCI de ictus, ¿no? En la planta de ictus que tienen en Vallebrón. Y claro, la media de allí de edad es de 60, 70 años, ¿no? Y yo estaba ahí, una chica joven que hace aquí, ¿no? Y en pandemia, ¿no? Pues yo preguntaba todo a todo el mundo, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Y qué me estás pinchando, no? ¿Y qué está pasando, no? Y esto que... Y también ellos se quedaban como parados, ¿no? A la vez de que yo le preguntara, porque ahí la gente pues se deja hacer, y bueno, eso si es gente mayor, pues también les da igual, ¿no? Y sí, sin más, ¿no? Y yo todo el rato estaba, ¿y esto qué es, no? Y también... Fue también muy curioso, ahora lo miro también así, ¿no? Porque eso, como tampoco sentía dolor, ¿no? Estaba también como... Bueno, estoy aquí, ¿no? Me iban haciendo pruebas y no encontraban nada, ¿no? O sea, estaba todo bien. Yo digo, yo al final, mi vida, bueno, parece que sí que era un poco estresante, ¿no? Pero tengo una buena dieta, hacía deporte, no fumo, ¿no? Al final era como todo bien, ¿no? Todo correcto. ¿Por qué esto a mí, no? ¿Por qué esto a mí? Esto al principio fue como la super pregunta, ¿no? ¿Por qué esto a mí, no? Me miraron todo, o sea, he visto todas las partes de mi cuerpo por dentro, de los pies hasta el cerebro, he visto mi corazón, he escuchado la sangre, cómo se oye la sangre corriendo por tu cerebro. He visto mi corazón, mis pulmones por dentro, ¿no? En las teles ahí, y era como, ¡hola, qué guapo todo!, ¿no? Y en ese sentido me lo pasé bien, y ahora digo así, y dices, ¿cómo lo puedes haber pasado bien? Pues no, obviamente preferiría no haber estado, ¿no? Claro. Pero era como, es tan curioso y tan flipante el cuerpo por dentro que cada vez me flipa más, ¿no? De lo que puede hacer por sí solo, ¿no? Me temblaba el brazo, me temblaba la mano, hacía recuperación, ¿no? Pero poco a poco también iba como, ya lo podía levantar. ¿Y cuánto tardaste en recuperar el brazo? El brazo en el hospital ya lo recuperé bastante, sí que me temblaba. O sea, una semana o así más o menos. Sí que me temblaba y no podía moverlo bien, ¿no? Pero lo podía aguantar y lo podía levantar. En casa no podía hacer eso, claro. Cuando me pasó, o sea, estaba totalmente muerto, ¿no? Entonces eso es como que, vale, joder. También eso, los médicos flipaban con todo de, ahora se está recuperando súper bien, ¿sabes? Súper rápido y eso, y todas las pruebas pues bien, y tampoco entendían qué había pasado ahí, ¿no? Y era como... Bueno, hostia. Pues no sabemos, y yo menos, ¿no? Claro. Al final yo tampoco sé, ¿no? Como no se conocen bien los síntomas, pues a lo mejor si son muy leves, la gente no se da cuenta y ha tenido un ictus en su vida y no lo sabe, ¿vale? Y eso también es como súper curioso, ¿no? A lo mejor te puedes desmayar de repente, ¿no? O puedes perder el equilibrio, también puede pasar, ¿no? Y tú piensas, bueno, yo qué sé, el calor, ¿no? Claro. O tal, ¿no? Y realmente han tenido un mini ictus, ¿no? Pero leve, ¿no? Entonces eso, como tener muy claros esos síntomas, ¿no? Si ves que de repente a alguien se le tuerce la cara o se le tuerce la boca mientras está comiendo o algo así, no te esperes y dices, bueno, ya ha pasado y ya está, ¿no? Porque justo hace unos meses,
una amiga mía, su hijo, estaban comiendo, la familia, y de repente se le giró la boca 2 minutos y luego se le pasó y se quedaron todos así como, "What, ¿qué ha pasado aquí, no?". Hostia. Y eso lo podrías haber como dejado, ¿no? Pero ella como, bueno, como me conocía a mí, pensó rápido, wow, ¿y si esto ha sido un ictus? Y fueron rápidamente al hospital y le dijeron, ha sido un ictus. Hostia, ¿eh? Y el chaval tiene 18 años, no tiene 18 años todavía. Y fueron 2 minutos que el chico se le torció la boca mientras estaba comiendo, ¿no? Es importante eso, como saber los síntomas, eso. Que se te paralice el cuerpo, que se te paralice normalmente es un lado, que a mí me pasó en todo, pero normalmente es un lado. O que de repente te quedes sin habla, no se te entienda al hablar lo que estás diciendo, o que no puedas tragar, o eso, que tengas un fuerte desmayo, o pierdas el equilibrio de repente, o tengas como vértigos muy fuertes. Pues cualquier cosa así de alarma, teléfono súper rápido y avisar a alguien y asegurarse de que no haya sido nada más grave y que no pueda llegar a más. Es una de las primeras causas de muerte en el mundo. Claro. Y por delante incluso del cáncer de mama en las mujeres, que todo el mundo conoce que es un cáncer de Sí, mama, que es pero súper no visible. conoces que es un ictus, ¿no? Y realmente no digo que una cosa sea peor que la otra ni nada así, no, ojalá a nadie le pase nada de esto, ¿no? Pero bueno, tampoco o no interesa o bueno, tiene menos Sí. visibilidad, ¿no? También el tratamiento pues a veces puede ser como más caro, más no sé a qué se debe, pero es como que hay menos visibilidad, ¿no? O, por ejemplo, el ELA sí que se conoce más y es una enfermedad minoritaria también, ¿no? Pero bueno, alguien que en su momento le pasó algo y pudo poner ahí dinero para que se visibilizara más, ¿no? Entonces también se lucha por esto, ¿no? Aquí en Barcelona, yo ahora por ejemplo soy socia de la Asociación de Ictus de Barcelona y ellos también pues tienen este trabajo de visibilizar, ¿no? y acompañar súper a las familias, tanto, o sea, no solo a la gente que le ha pasado, sino también a sus familias, ¿no? Y hacen un súper papel en Barcelona, ¿no? De esto, de dar a conocer esto que pasa a veces y que te puede pasar a ti y te puede pasar a cualquiera que tengas cerca. De repente es que te cambia todo y lo que decíamos antes, ¿no? Si realmente te pasa algo así grave y tu vida no cambia, es que algo no va bien o algo no ha funcionado, ¿no? Porque al final todo nos viene a enseñar algo o a decir algo y si no haces algún que otro clic en tu vida, es que no va bien, no va bien por ahí. Cuando pasas un proceso traumático, sea lo que sea por ti mismo o porque alguien que está cerca tuyo ha tenido una enfermedad o has tenido un accidente, además, es muy posible que luego tengas depresión, ¿no? Porque es cuando empieza, ¿no? Como lo emocional a salir, ¿no? Parte de lo físico, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo va a ser esto normal? Digo, a mí nunca me había pasado esto, ¿no? O sea, yo nunca me había sentido así. Yo decía, esto no es normal. Yo decía, pues darme medicación para que se me pase o algo, ¿no? Digo, tú eres el médico, ¿no? Yo estoy aquí y no sé qué hacer, ¿no? Y eso llegó un día que era como, yo no me quería levantar, o sea, yo solo me quería dormir y ya está, y que se acabara todo, ¿sabes? O sea, nunca pensé en hacerme daño, ni en suicidarme, ni nada, o sea, nunca pensé eso, ni en hacerme daño, ¿eh? O sea, nunca pensé. Pero era como, bueno, si me duermo y no me despierto más, pues ni tan mal, ¿sabes? O sea, claro. me duermo y chimpum, sin sufrir ni nada. Y Sí. ya está, pero yo me dormía y me volvía a levantar, ¿no? Y eso era como, no, ¿sabes? No, pero yo a la vez era como, no soy yo, que está algo. Y pensaba, ¿me voy a quedar siempre en este estado? Realmente. Además, cogía agorafobia, no podía, me daba menos salir a la calle, no podía salir, ¿no? La batería del móvil me duraba, la tenía 98% todo el día, ¿sabes? O sea, en plan, me daba miedo coger el móvil, ¿no? Porque sabía que la gente me iba a preguntar o cómo estaba, no quería contestar a nadie, ni quería hablar con nadie. Y yo soy una persona que siempre estoy con gente y siempre, ¿no? Me relaciono y soy muy nerviosa y demás. Pero era eso, era como, es que no quiero nada, no quiero hacer nada, no me apetece la vida, ¿sabes? Y entonces fue en ese momento que conseguí hacer otro clic y dije a mi familia, necesito que me ayude un profesional, necesito ir al psiquiatra, ir al psicólogo o ir a algún sitio que me ayuden a salir de aquí porque
no quiero quedarme aquí. O sea, yo no sabía cómo hacerlo, ¿no? No sabía cómo gestionar esto, pero tenía claro que no quería quedarme en ese estado que no era el natural mío, ¿no? ¿No? Y eso, y sentir ansiedad y sentir esos ataques de pánico que nunca había tenido antes en mi vida. Y yo sé que hay mucha gente vive con ansiedad y le pasan estas cosas, ¿no? Pero yo personalmente no lo había sentido nunca, ¿no? Y claro, para mí era como súper extraño y los médicos me decían, no, esto es normal, ya se te pasará, ¿no? Esto con el tiempo. Y yo decía, "No, con el tiempo", digo, pero ¿de qué? Si esto no soy yo, no soy yo. Empecé a hacer terapia, ¿no? Y también pensaba, yo era de las personas que pensaba, la gente, ¿por qué va a terapia? ¿No? ¿Por qué tiene que ir al psicólogo? No puede ir con sus amigos a tomarse unas tapitas y contarse sus historias y ya está, y te vas a tu casa y todo bien. Y era como, wow, ¿por qué no he venido antes aquí, no? Qué bien tener como ese espacio y ese alguien que te pueda acompañar en ese proceso, ¿no? Me daba miedo ir al súper, me daba miedo coger el metro y yo... Esto se lo comentaba a la psico con la que empecé, ¿no? La psicóloga clínica que fue la primera. Y yo le decía, es que me da miedo. Y ella me decía, hazlo con miedo. Esa era la frase estrella, hazlo con miedo. Que es como un súper eslogan, ¿no? Que suena muy bien, pero cuando estás en ese lado dices, ya, pero es que se me cierra el estómago y eso de repente yo le decía, ya sé que es paranoia mía. Digo, sé que es algo mío y que está en mi mente, que no es algo real, ¿no? Pero, digo, ¿qué me va a pasar? Yo le decía, ¿no? Yo misma le decía, digo, ¿qué me va a pasar en el súper? ¿Sabes? Me va a atacar las naranjas, me van a atacar o algo, ¿no? Decía así, ¿no? Y digo, yo sé que es irreal esto, ¿no? Digo, pero realmente lo siento así y necesito que tú me des, ¿no? herramientas para yo poder gestionar esto y continuar con mi vida como lo estaba haciendo antes, ¿no? De forma autónoma, ¿no? De vivir sola y hacer mis tareas sin que nadie me ayude más allá de lo que pueda, ¿no? tener físicamente ¿no? Y todo el rato estás como alerta, ¿no? De como que algo va a pasar sí o sí, no sabes el qué, pero algo va a pasar. Y que es algo como normal en el proceso también, ¿no? De cuando tienes después de un shock traumático, de que tu cerebro vuelva otra vez como, vale, ok, está todo bien, no te preocupes, ¿no? Todo, que es algo como que tiene que pasar hasta que se regenera todo otra vez. Con esta psico la verdad es que conseguimos que yo volviera a mi casa, ¿no? Volviera como a mi rutina. Seguía teniendo agorafobia, no quería salir casi a la calle, continuaba dando miedo coger el metro, ir al súper, pero bueno, ya estaba como en mi casa, ¿no? Estaba en mi entorno, estaba conmigo, ¿no? Ya era como un pasito más de seguir como sola un poco, ¿no? Me cogí un cuaderno, ¿no? Y empezaba ahí como a expresar, ¿no? lo que sentía, a escribir, a dibujar, a pintar, cualquier cosa que me ayudara, y eso me tranquilizaba un poco dentro de lo tranquila que pudiera estar, ¿no? Y eso, yo iba a la psico y le decía, he hecho esto, ¿no? Y era como, wow, esto funciona, ¿no? Esto de hacer dibujitos y de pintar y así. Soy diseñadora de vestuario y al final esto con mi trabajo pues lo usaba como a diario, ¿no? Pero nunca lo había usado como para mí, ¿no? Hasta que en ese momento dije, voy a probar a ver qué pasa con esto, que yo siempre lo uso con otros, ¿no? Y realmente me iba bien, ¿no? Y como que me calmaba y me relajaba un poco. Creo que también es como una súper herramienta a la que agarrarse y también que me ayudó como a la recuperación más rápido, de poder sacar eso que no sabía bien que había dentro, pero como sacarlo fuera, ¿no? En el proceso con esta psico se acabó, ¿no? Cuando conseguimos ese yo poder movilizarme de nuevo, ¿no? Y entonces ya vi que sus herramientas ya no me servían, ¿no? Ya todo lo que había podido aprender de ella ya lo había integrado en mí. Y entonces ya como que yo empezaba a cuestionarme otras cosas, ¿no? De por qué había pasado aquello, o por qué, aparte de lo físico que ya estaba más o menos, ¿no? volviendo a su lugar, que podía haber venido a enseñarme esto, ¿no? O qué podía yo aprender de ello, ¿no? Y entonces me topé con la gran Gestalt, ¿no? Con la terapia Gestalt, que es eso, es una terapia humanista, ¿no? que engloba como todo el ser humano, ¿no? Y todas sus emociones y demás, ¿no? Y entonces ahí también fue como otro pasito más, ¿no? A empezar a indagar en mí misma, ¿no? Y en mis sentimientos hacia todo lo que había pasado, todo mi entorno, de las personas que están conmigo.
Y desde entonces ahí sigo haciendo terapia, después de 2 años. Aparte de la terapia hice una expo sobre este proceso, que fue muy chulo porque ahí vomité todo y me abrí a la vida. Y la gente que pasó por ahí pues se conectaba con mi proceso, ¿no? Desde su proceso se conectaba con lo mío, ¿no? A todo el mundo le pasan cosas, ¿no? Y no eres el único en el mundo que te pasa algo así fuerte, ¿no? Y también como ese poder compartir y tener diferentes visiones, ¿no? De ello, pues fue como súper liberador, ¿no? Y esta mini expo que empezó como eso, como parte de mi terapia personal, yo no pensaba hacer una expo ni nada, se hizo como de repente más grande porque me eligieron de ese sitio que había presentado para llevarla a otro lugar. Y de repente ese lugar era muy grande, había mucho espacio y me dijeron, este es tu espacio para hacer una expo, ¿no? Y yo decía, pero ¿qué trozo de las salas es mío? Y dice, no, todo este espacio es para ti. Y era como, wow, ¿qué ha pasado aquí, no? Entonces, bueno, tenía mucho material porque ya te digo, había escrito mucho y tenía también fotos que me hice, de todo el proceso me hice como un personaje, ¿no? Mío, aprovechando también, ¿no? Mi profesión de vestuario y demás, pues me hice como un personaje en cada fase del proceso, de cómo estaría vestida, cómo me sentía, ¿no? en ese sitio. Entonces también hice un vídeo, también un audiovisual, y se hizo como un súper procesazo y fue brutal. Gente que conocía de vista o que ni siquiera conocía, ¿no? Y de repente me explicaban cosas que habían pasado ellos o cosas que les habían pasado a los familiares cercanos y demás, y yo flipaba y decía, esta persona que tengo aquí ha venido a ver mi expo porque pasaba por aquí y ni siquiera me conoce y me está explicando algo súper intenso e interno suyo, ¿no? Es como que se crea ahí un espacio súper guay de compartir, ¿no? Y eso también como que me hizo crecer un montón. Y durante ese proceso intenté, bueno, como reconducir mi vida, ¿no? De mi profesión, ¿no? De cómo estaba llevando mi profesión, si era realmente lo que me gustaba hacer, cómo era el ritmo sobre todo, ¿no? De lo que estaba haciendo, ¿no? De currar, yo puedo hacer todo, este proyecto y este también y esta a la vez, ¿no? Creo que en parte fue un poco por eso lo que pasó del ictus, o quiero creer que fue por eso, ¿no? Del ritmo de vida que estaba llevando, ¿no? Y entonces eso, a partir de ahí era como, vale, ok, con todo esto que me gusta y ¿no? La creatividad y demás, sin dejar el vestuario tampoco del todo, como también cómo puedo reconducir esto para que tenga otro sentido en mi vida, ¿no? Entonces empecé a investigar sobre arte terapia y cómo poder ayudar tú a otras personas mediante el arte, ¿no? Que realmente es lo que había hecho yo con esa exposición sin darme cuenta, ¿no? O sin tener la intención de, ¿no? Me apunté al máster en arte terapia Gestalt integradora, que era la terapia que yo estaba haciendo, ¿no? Pero aparte, pues, introduciendo el tema artístico, digamos, ¿no? Y ahí sigo también, ¿no? Ahora, como mi misión, que digo yo, creo que mi misión ahora, por lo menos, es como devolverle a la vida, ¿no? Este collejón que me ha dado, o este regalo, podemos decir, ¿no? De poder ayudar a otros, ¿no? En sus procesos mediante el arte, porque fue como lo que a mí me ayudó también como a esa chispita a seguir adelante, ¿no? El cuaderno pues eran todas las ideas que yo tenía, ¿no? Lo que iba escribiendo, las frases. Aquí ya estaba enfocado a la expo en sí, ¿no? De cómo colocaría las cosas en el espacio. Estos son como las 4 partes que hice del proceso, ¿no? Entonces a cada una le puse un nombre acabado en arte, ¿no? Uno era paralizarte, encerrarte, rechazarte y conectarte. Eran como las 4 fases que hice. Entonces cada fase tenía pues todo de escritos, que luego son los que colgué en la lona esa gigante, con frases que me resonaban de cada
de cada parte, ¿no? Esto me fue como súper bien, ¿sabes? Como también me cuesta como más hablar, ¿no? Y demás, pues escribir me va genial. Eso, hacer como dibujos, ¿no? Hacer como... Claro, me ayudaba como un montón. Y esto era como eso, la última parte. En la última hay una de las frases es voy a ser arteterapeuta, ¿no? Y eso era como la última parte del proceso, ¿no? Entonces yo ya pensaba, esto fue antes de que yo me empezara el máster, pero lo seguía como trabajando con mi terapeuta, ¿no? Y yo le decía, es que me está molando montar la expo porque les podré decir a mis compis de arte terapia que vengan, ¿no? Y todavía no conocía a mis compis, ¿no? Pero ya los tenía como en mente, ¿no? Ya no estaban físicamente porque no los conocía aún, pero yo los tenía como presentes, ¿no? En el proceso. Y era como, podrán venir mis compis, ¿no? Aproveché como las lonas eran pintadas, ¿no? A mano en tela, ¿no? Estos son mis paneles de inspiración que hacía, ¿no? Que te comentaba yo para hacer diseños de vestuario, pues siempre me busco fotos de mogollón de cosas para inspirarme y de aquí sacar como los vestos. Y eso pues también lo hice aquí, ¿no? De cosas que me llamaban la atención del proceso. Y me sirvió de lo que me sirvió, que no fue poco, ¿no? De todo lo que se creó ahí, ¿no? Qué pasada, tío. Y básicamente eso, ¿no? De cómo el arte me ha cambiado, o sea, me ha ayudado a vivir de nuevo, ¿no? Como una pintura o una escultura te puede ayudar a expresar algo que estás sintiendo y no sabes cómo sacarlo, ¿no? Y que eso se diferencia el arte terapia de la terapia en sí normal, ¿no? En la arte terapia siempre es como ese triángulo que es el cliente, el terapeuta, el arte terapeuta en este caso, y la creación. Si no existe creación no es arte terapia, es terapia y ya está, ¿no? Tampoco lo puedes desquitar si obviamente alguien necesita medicación, hay que tomarse las medicaciones y obviamente eso te ayuda, ¿no? Como a mí me ayudó también, ¿no? Que una cosa no quita la otra, ¿no? Pero hacerlo como algo paralelo, ¿no? O trabajar las dos juntas es como súper potente, ¿no? Tener esta herramienta. Y lo que decías tú de solo que le puedas hacer un clic, un mini clic a una persona y se pueda sentir mejor y se pueda expresar mejor, es que ya está, ¿no? Con eso es brutal poder hacer eso, ¿no? O sea, pasan muchas cosas y también es muy intenso por eso, ¿no? Porque al final se mueven muchos sentimientos y muchas emociones dentro y muchas que ni siquiera sabías que existían, ¿no? Que estaban ahí, ¿no? Y están, y a veces también da miedo, no las quieres ver, o las rechazas, ¿no? Muchas de las emociones dices, uy, esto no me gusta, ¿no? Esto no me gusta de mí. No te gusta, pero está ahí, ¿no? O sea, tienes que quererlo también, ¿no? Es como... Total. Forma parte de ti, ¿no? Es como... También en la recuperación de la mano fue algo curioso, también en otra entrevista que me hicieron, ¿no? Que yo insultaba mucho a mi mano, ¿no? Era como, no puedes hacer lo que antes hacías, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué tiemblas, no? ¿Por qué haces esto? Y era como... Un día empecé, digo, vamos a hablarle bien a la mano, ¿no? Que la pobre está ahí y forma parte de mí, ¿no? Y es como, no puedes insultarla porque te estás insultando a ti misma, ¿no? Haciendo esto, ¿no? Te estás haciendo daño a ti. Y cuando logré como intentar aprender, ¿no? De que necesitaba su tiempo, ¿no? Vale, ok, temblaba porque estaba en su proceso de recuperación, necesitaba más tiempo que antes para hacer las cosas, ¿no? Era como, vale, te acompaño, ¿no? Te dejo que vayas más lentita o no, que pues mi mano ya no temblaba tanto, ¿no? Y dices, wow, ¿en serio? Pues sí, pues es lo mismo, ¿no? Desde no poder rechazar como esos sentimientos que están ahí, son tuyos y que son más feos o que no te gustan tanto, ¿no? Porque al final forman parte de ti y los tienes que, ¿no? Para algo está, ¿no? También te ayudan a hacer otras cosas, ¿no? Y eso, el arte terapia pues es como brutal en este sentido, de que además esas creaciones hablan solas, ¿no? A veces no puedes tú decir algo y de repente estás ahí, estamos en clase, ¿no? O de repente estás, yo qué sé, haciendo una escultura con el barro y dices,
¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? Si yo, ¿por qué esto? ¿No? Y de repente esa figura que has hecho te dice cosas y te llegan cosas a la mente, ¿no? Y dices, wow, me está diciendo cosas, me está hablando un trozo de barro, ¿no? Que puede parecer muy loco, pero realmente estás ahí y lo sientes, ¿no? Y realmente, claro, la creación también es parte de ti, ¿no? Pero lo has sacado fuera, ¿no? Sí. Lo has extrapolado fuera, ¿no? Una entrevista que hizo a un amigo psicólogo que está también en el canal decía que tú te reflejas fuera lo que haces y te ves fuera. Claro, porque es eso, las cosas que tú no ves, ¿no? No puedes lograr ver dentro de ti, pues o las sacas tú mismo fuera, ¿no? En este caso con el arte terapia, o si no, te llegarán, ¿no? Otras personas que te hagan ese espejito, ¿no? Que digo yo. Otras personas, otras situaciones, hasta que las tengas realmente cerca y te digan, mira, esto eres tú también, ¿no? 22 del 10 del 20. Esto era como también, ¿no? Donde siento cada sentimiento, ¿no? En qué parte de mi cuerpo, que esto es muy Gestalt, ¿no? En realidad, y bueno, lo de Gestalt salió realmente después, ¿no? Pero es eso, donde sientes cada sentimiento en tu cuerpo, ¿no? Sobre todo también en el arte terapia es que lo que importa es el proceso, ¿no? Exacto. No el final, ¿no? Aquí mi neurona, ¿no? Mi neurona, la que se murió, la que era la encargada de mover el brazo y la mano, ¿no? Y era, vale, esto es una neurona, me ayuda también como mucho como ver las cosas claras, ¿no? De esto es así, ¿no? Mi mente lo entiende mucho mejor con un dibujo, con colores, ¿no? Claro, al final la neurona se muere y lo que hacen es las otras neuronas aprender lo que hacía esa. Lo que hacía esa, y entonces hacen como un equipo, ¿no? Y vuelven a hacer. Claro, eso es todo un proceso, ¿no? Que tienen que como reaprender de nuevo algo que ellas no sabían hacer. Claro. Entonces, claro, eso es, ¿no? Y por eso decía lo del tiempo también del ictus, ¿no? Contra más tiempo pasa, más neuronitas se van muriendo, ¿no? Entonces es tarda más la recuperación porque las nuevas, ¿no? El equipo nuevo de neuronas tiene que aprender más cosas, ¿no? También lo hice con la mano esta, ¿no? Con la que temblaba, ¿no? O sea, lo hiciste con la misma mano que... Sí. Joder. Es que todos esos detalles, aunque de una primera vez no se vean, se sienten. Total. Sí. ¿No? Esto es lo que me dijeron, ¿no? El diagnóstico más o menos de lo que había pasado, pero que se sigue sin saber por qué pasó, ¿no? Esto es lo que te decía, era como pintar mandalas, ¿no? Pero me inventé unos mandalas de mi cerebro, ¿no? Entonces también como que les decía cosas, ¿no? Como que estuvieran bien, como que... varias, ¿no? Como me iba sintiendo en el proceso, ¿no? Cosas a aceptar de mí misma, cosas a merecer. Al final iba escribiendo un montón, cosas que buscaba o cosas que me interesaban en ese momento. Me dibujé, eso era una visualización de una meditación y era como mi yo interno, ¿no? Mi corazón, ¿no? También era como que esté sano, que esté bien, ¿no? Como que también, ¿no? Me hacían pruebas, ¿no? De ver cómo estaba el corazón, si había algún agujerito, si por ahí se había podido filtrar algo de sangre, crear el trombo. También soy yo en el hospital, en la cama, ¿no? Y como que me imaginaba que había alguien al lado, ¿no? Como esa figura que no estaba, ¿no? Que no había nadie, ¿no? Tenía una silla al lado y estaba vacía, ¿no? Porque no podía haber nadie por el COVID, ¿no? Y aquí igual, ¿no? Estaba como que le hablaba a mi corazón, ¿no? Como que estuviera bien. Como citas del maestro Thich Nhat Hanh, que es un budista que murió hace poco. Y eso también era como ser una guerrera, ¿no? Como ser una chica samurái. También agradeciendo a mis chicas, a mis amigas que estuvieron ahí durante todo el proceso, ¿no? Y bueno, esto es una de las técnicas también del arte terapia, es como estos cuadernos, ¿no? Cuadernos de artista o cuadernos de creación, como quieran llamarlos, se llaman de diferentes maneras, ¿no? Que eso lo puedes usar
para ti mismo, como si tuvieras un diario donde hay gente que escribe, ¿no? Normalmente, pues eso también, pero en vez de escribes y también pues lo que te salga, pues tienes ahí tu cuaderno a disposición de la vida, ¿no? También que te ayuda como a sacar, y pues como muy mágico también, ¿no? Es como una herramienta súper guay también en arteterapia, ¿no? Para que la gente pueda tener, ¿no? Como recurso para expresarse de cualquier forma, ¿no? Es un cuaderno que te ha costado 5 euros, ¿no? Y realmente esto a mí me ha salvado la vida, ¿no? O sea, lo que dices tú, ¿no? De ver las cosas diferentes, ¿no? Que yo a veces hacía dibujitos y ahora no puedo vivir sin hacer esto, ¿no? Es muy guay.